Me uno al saludo cariñoso del anciano, así que un abrazo fuerte para todos. Me siento dichoso, privilegiado de poder ocupar un lugar tan importante y de tanta responsabilidad como es abrir la palabra de Dios para poderla presentar delante de vosotros. Deseo de corazón que el Señor pueda responder todas vuestras peticiones. Vivimos tiempos de necesidad. Vivimos tiempos en los que en cualquier momento surgen cosas inesperadas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Y unas veces les coge a unos, otras veces les coge a otros, otras veces nos coge a todos. Así que, de verdad, que el Señor pueda responder vuestras peticiones, que el Señor pueda ayudaros en vuestras luchas y, sobre todo, que el Señor ponga el ánimo para que, a pesar de que pase lo que pase, siempre tengáis la energía, el vigor y la entereza para marchar, para seguir adelante. Vamos a actuar de la siguiente manera. Yo primero voy a leer el texto, pero no lo voy a leer directamente de la Biblia como hago siempre. ¿Y por qué? Porque quiero que me digáis si el texto que yo voy a leer está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Así que imaginad que yo ahora cojo la Escritura y lo abro por aquí. Leo el texto y os pregunto, ¿dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Oye, eso no tiene gracia. O imaginad que lo cojo y lo abro por aquí. ¿Dónde está el texto? El Nuevo Testamento. Respondéis sin pensar. Y eso no tiene gracia. Así que como yo quiero que penséis, lo que voy a hacer es leer el texto directamente de aquí. Y veréis que la cosa cambia un poquito, porque ahora sí tendréis que pensar. El texto dice lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Oye, qué rápido. ¿Podemos ir un poquito más allá? ¿Alguien me podría decir en qué libro se encuentra del Antiguo Testamento? Uy. ¿Más todavía? ¿Vamos más allá? ¿Me podríais decir en qué salmo se encuentra el texto que yo he leído? Wow. Si sois así en todas las cosas, vamos, impresionado. Qué bonito es hablar con personas que están familiarizadas con el texto bíblico. Efectivamente, el texto que he leído se encuentra en el Salmo 23. ¿Y qué es lo que hay en el Salmo 23? Pues hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Es verdad que todos sabemos que el Salmo 23, como todos los salmos, es una oración cantada. Pero es que además el Salmo 23 es un resumen muy bien hecho de todo lo que el creyente debe tener en cuenta mientras vive aquí abajo en este mundo. Pero es que además el Salmo 23 es un almacén donde se guardan consejos sabios, oportunos y necesarios. Fijaos, todo esto está en el Salmo 23. Ahora decidme otra cosa. Yo me imagino que no la sabréis. ¿Quién escribió el Salmo 23? ¿Quién? No. Sí. ¿Fue David? ¿Sabéis que a veces decimos algo? No. Pues sí, tenéis que decir sí. Efectivamente, David escribió el Salmo 23. Y cuando vamos a la Escritura, ¿qué es lo que vemos en relación con David? Que la Escritura enfatiza tres facetas de David. La faceta de rey, la faceta de creyente y la faceta de padre. Pues bien, todos los consejos que hay en el Salmo 23 sirven para ayudar a alguien que sea rey, a alguien que sea creyente
y a alguien que sea padre. Nosotros en esta mañana no vamos a hablar de todos los consejos que hay en el Salmo 23, pero sí que vamos a hablar del consejo que se encuentra en el texto que dedicamos en esta mañana a los papás. ¿Y por qué vamos a hacerlo? Pues es muy fácil, porque aunque nosotros, ninguno de los que estemos aquí somos reyes, bueno, quizás me he equivocado, me he adelantado. Antes de decir esto, no lo he dicho. Tengo que preguntar, ¿hay aquí algún rey o alguna reina? Vale, entonces no he herido a nadie. A pesar de que aquí no haya ningún rey y ninguna reina, todos los que estamos aquí somos creyentes. Y lo que estamos haciendo ahora, que es la presentación de bebés, lo que nos muestra es que muchos de los que estamos aquí somos papás. Así que el consejo que se encuentra en el texto que hemos leído nos viene bien de alguna manera a todos los que estamos aquí. Muy bien, vamos a leer de nuevo el texto y lo vamos a leer despacito para que nos podamos dar cuenta de cada elemento que se encuentra en ese texto muy corto. Leo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo pregunto, ¿cuál es el consejo? ¿Es que el consejo consiste en seguir el bien? ¿Es que el consejo consiste en ser buena persona? Y la respuesta es no. ¿Y sabes por qué no? Porque un consejo, para que sea consejo, no puede ser evidente. Es decir, que si tú vas a un hermano y le dices, hermano, ¿me permite que yo le dé un consejo? Y tú le dices, usted como creyente tiene que ser buena persona. ¿Sabes lo que te va a decir? Hermano, gracias por el consejo, pero quizás no lo necesito, porque yo sé que tengo que ser bueno, yo sé que tengo que ser obediente y que tengo que ser fiel a mi Dios, y eso lo sé yo, lo sabe usted y lo sabemos todos los que venimos a la iglesia, pero gracias por sus buenas intenciones. Así que acuérdate de esto, cuando tú quieras dar un consejo, preocúpate de que ese consejo no sea evidente. Bueno, entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo no se encuentra en la primera parte del texto, sino en la segunda. Es decir, no es suficiente con buscar el bien, necesitamos tener misericordia. Vamos a explicar un poquito mejor esto. David fue un hombre que sufrió y sufrió mucho. Sufrió como rey, sufrió como creyente y sufrió como padre. Porque había algo que él no entendía. ¿Cómo es que si yo he buscado el bien, yo he buscado a Dios desde siempre, desde mi juventud, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Y con el tiempo él aprendió una bonita lección. ¿Sabes cuál fue la lección que aprendió? Cómo vivir sin sufrir. ¿Cómo vivir sin sufrir? Vamos a profundizar un poquito más en esto. Cuando nosotros leemos que David siguió siempre el bien, en realidad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es eso de seguir el bien? Permitidme que yo lo diga de esta manera. Seguir el bien es intentar ser responsable. ¿Y cómo ser responsable? Pues uno es responsable cuando intenta poner en práctica 3 virtudes. La primera virtud es cumplir lo que decimos. Es decir, que si tú le dices a alguien que vas a hacer algo, deberías hacer lo que le dijiste que harías. La segunda virtud es que debemos ser coherentes. Si tú eres creyente, debes actuar como creyente. Y la tercera virtud es que deberíamos decir siempre la verdad. Y todos sabemos lo que es eso. Así que fíjate,
Una persona, cuando pone en práctica estas tres virtudes, se convierte en una persona responsable. Y ahora, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué ocurre cuando una persona responsable tiene que convivir con otra persona que no es responsable, que es irresponsable? ¿Qué ocurre? Que lo pasa mal, que lo pasa muy mal. ¿Y sabes por qué? Porque una persona responsable de forma natural no entiende la irresponsabilidad. Y esto es lo que le pasó a David. David sufrió, hasta que aprendió la lección. Y esa lección que él aprendió nos la presenta a nosotros como un consejo. ¿Cuál es el consejo de David? Presta atención a lo que voy a decir. Si tú quieres tener paz en tu vida, y si tú quieres que en tu vida haya alegría, no te conformes con seguir el bien. No te conformes con ser buena persona. No te conformes con ser obediente y fiel a tu Dios. Necesitas tener misericordia. Este es el consejo de David. Por eso él escribió lo que escribió y dijo, ciertamente, no hay duda, es así, ciertamente, el bien, que es algo evidente, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué es la misericordia? Pues básicamente la misericordia son tres cosas: comprender, perdonar y aguantar. Te lo voy a decir de otra manera. Tú contigo mismo puedes ser todo lo exigente que quieras. ¿Tú lo has oído bien esto? Contigo mismo puedes ser todo lo exigente que quieras, pero no cometas el error de llevar tu exigencia a los demás. Porque si tú haces esto, ¿sabes lo que ocurrirá en tu vida? Que perderás la paz y perderás la alegría. Interesante. Y ahora fijaos a dónde llegamos. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos invita a todos a ser responsables con nosotros mismos. Por eso es normal que cuando tú abres la Biblia, la palabra de Dios, te encuentres muchos términos que dicen pelea, lucha, sé valiente, no abandones, persevera. ¿Qué es eso? Es una invitación a ser exigente contigo mismo. Pero cuidado, la Biblia nunca nos dice que tenemos que ser exigentes con los demás. ¿Lo has escuchado bien también esto? La Biblia nunca dice, sé exigente con el otro. ¿Tú te das cuenta dónde está el problema? El problema es que de forma natural todos tendemos a exigir lo que nos exigimos a nosotros. Y eso no es correcto. Por eso la pregunta que todos debemos hacernos en este momento es ¿cómo no ser exigentes con los demás? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Aplica la misericordia. Aplica la misericordia, porque solo con la misericordia serás capaz de comprender, de perdonar y de aguantar a todos los que estén o todos los que tengas a tu alrededor. Qué buen consejo, el consejo de David. Qué sabio, porque recuerda esto, el consejo de David intenta ayudarte a eliminar todos los sufrimientos innecesarios. Ahora vamos a ver cómo se aplica este consejo a los que van a ser padres. Así que José Manuel, Giselle, Jorge y Karen, fijaos en lo siguiente. Cuando un matrimonio va a tener un niño, ¿qué ocurre? Que en el futuro papá o mamá, aquí dentro y aquí dentro, aparecen tres deseos. El primer deseo es que el niño sea de una determinada manera.
Y la forma en que quieren los niños depende del perfil de los padres. Hay padres que quieren que su hijo sea impulsivo, echado para adelante, arriesgado, pero hay otros padres que no, que quieren que su hijo sea tranquilo, reflexivo y reposado. Así que ese es el primer deseo. El segundo deseo que tienen los padres cuando van a ser papás es que cuando crezcan y se hagan mayores, su hijo, su hija, tengan una profesión o una actividad determinada. Si los padres son maestros, que el hijo sea maestro. Si el padre es médico, médico. Si carpintero, carpintero. Si abogado, abogado. Si pastor, pastor. Segundo deseo. El tercer deseo es que a los padres les encantaría que su hijo, su hija se identifique con su forma de pensar. Es decir, que si los padres son creyentes, el hijo o la hija que sea creyente. Y si los padres son ateos, que el hijo o la hija sean ateos. Pero ahora fíjate en esto. ¿Qué ocurre cuando ninguno de estos tres deseos se cumplen? Hay los deseos, hay los sueños, hay las aspiraciones y de pronto nada se cumple. En los padres aparecen dos cositas que yo he llamado la decepción y el desconsuelo. Y la decepción y el desconsuelo generan en los padres dolor. Y el dolor va a afectar la relación con los hijos. Y esto no es bueno, porque cuando la relación con los hijos está tensa, corremos el peligro de que se estropee. Así que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es la siguiente. ¿Cómo hacer para que no surja ni la decepción ni el desconsuelo? Para que no aparezca el dolor y para que nuestra relación con nuestros hijos sea buena. Y la respuesta nos la da el Señor en el consejo de David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, ¿qué ocurre si tu hijo no es como a ti te gustaría que fuese? Usa la misericordia. ¿Qué ocurre si tu hijo no hace lo que a ti te gustaría que hiciese? Usa la misericordia. ¿Qué ocurre si tu hijo no piensa como tú piensas? Usa la misericordia. Porque recuerda esto, la misericordia es el ingrediente más importante en la educación de un hijo o de una hija. Y yo tengo que terminar. Y quiero terminar dirigiéndome a todos los que estáis aquí, a los padres y a los demás. ¿Me queréis decir qué es lo que Dios más usa con nosotros? Repito la pregunta. ¿Me queréis decir qué es lo que Dios más usa con nosotros? Y cuando uno se pone a pensar en esto, siempre llega a la misma conclusión. Lo que Dios más usa con nosotros es la misericordia. Por eso cuando la Escritura se pone a definir a Dios, ¿cómo lo define? Dios es bueno y rico en misericordia. ¿Y cuál es el resumen? El resumen de todo lo que hemos dicho hasta aquí. Presta atención. Si quieres ser un buen padre, si quieres ser una buena madre, si quieres tener paz en tu vida y si quieres tener en tu vida alegría, imita a tu Padre Celestial, el cual además de ser bueno, tiene misericordia. Que Dios nos bendiga a darnos cuenta de la importancia que tiene este consejo, que puede pasar desapercibido, porque hay muchos creyentes que se esfuerzan y se preocupan en buscar el bien, en ser buenos, en ser fieles, en ser obedientes a Dios, pero se olvidan de la misericordia. Y es un error garrafal. Así que acuérdate, es el consejo para ayudarte a eliminar el sufrimiento innecesario. El tema que estoy presentando es consejos para la vida o consejos para vivir. Y me gustaría comenzar con una ilustración.
Imaginad que yo en este momento os digo, antes de pasar a la segunda reflexión, me gustaría orar. Así que entonces todos, ¿verdad?, que es lo que hacemos, inclinamos el rostro, cerramos los ojos para concentrarnos en la oración. Y entonces vosotros cerráis los ojos y yo comienzo la oración. Imaginad que yo orase de esta manera. Oh Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Cuándo quitarás la vida a aquellos que son malos, a los soberbios? Y los impíos, Señor, los impíos, quítales el gozo y la alegría. Oh Dios de las venganzas, muéstrate. Amén. ¿Qué pasaría? Yo estoy seguro que vosotros, por respeto, no haríais nada aquí en la iglesia. Pero al salir de la puerta, me preguntaríais, pastor, ¿se encuentra bien? ¿Y por qué os haríais esta pregunta? Porque todos pensáis que esta oración que yo he hecho está fuera de lugar. Y esto me lleva a haceros la primera pregunta. ¿Es posible que un creyente ore de esta manera? ¿Es posible que un creyente, cuando se dirige a un Dios bueno, le llame Dios de venganzas? ¿Es posible? Y yo te digo sí. Sí que es posible y voy a intentar mostrártelo esta mañana, a continuación. Si tú vas al Salmo 94, tú vas a hacer un gran descubrimiento. El descubrimiento es que la oración que yo he hecho no es mía. Yo no me la he inventado, yo no la he creado. Es una oración que está en el Salmo 94, versículo del 1 al 3. Curioso. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta es una oración que está en la Biblia. Que esta es una oración que la hace un creyente que está inspirado. Porque recuerdas ese texto que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la pregunta, ¿cómo es esto posible? Y esto nos adentra en un tema tan interesante, tan interesante. La imagen que tú tienes de Dios, ¿de qué depende? Yo te repito la pregunta. La imagen que tú tienes de Dios, ¿de qué depende? ¿Sabes que yo siempre pensé que dependía del conocimiento? Es decir, que si tú te pones a leer y a estudiar la Biblia, y ahí la Biblia te dice que Dios es amor, y que Dios te ama de tal manera que tú no podrás entender nunca el amor, tú entonces conoces, sabes, que un Dios así no puede ser un Dios asá, que un Dios bueno no puede ser un Dios vengativo. Pero claro, si esto es así, yo me pregunto, ¿por qué un hombre como este que escribió el Salmo 94, que afortunadamente no está firmado, no sabemos quién lo escribió, pero ¿cómo es posible que un hombre que conoce las Escrituras, que tiene conocimiento de quién es Jehová, haga esta oración? Hace tiempo yo me puse a leer un manual de filosofía. Y yo me puse a leer, y en el escrito, en lo que estaba leyendo, había una pregunta muy interesante, que decía, en tu opinión, la vida, el mundo, la vida que vives, ¿cómo es? ¿Es buena o es mala? Y leías a continuación y decía, antes de dar tu respuesta, por favor sigue leyendo. Así que yo no dije nada y seguí leyendo. Y entonces el texto decía, si la vida fuese buena o mala, todos la definirían de la misma manera. Pero esto no sucede así. Así que si tú preguntas a diferentes personas, unos te dirán que la vida es hermosa, maravillosa, fantástica. Otros te dirán que, bueno, no está mal.
Otros te dirán, mala. Y otros te dirán que es tremendamente injusta y mala. ¿Cómo interpretar esto? Porque si la vida fuese buena o mala, tú cuando preguntas todos tendrían que responder de la misma manera. Pero no es así. Y el texto, el artículo decía, fíjate, en realidad la vida ni es buena ni es mala, sino que es neutra. Todo depende del estado de ánimo que tú tengas. Así que si tu ánimo es bueno, feliz, alegre, cuando mires la vida, ¿cómo la vas a ver? ¡Bonita! Pero si tu ánimo es triste, quejoso, malo, cuando mires la vida, la vas a ver mala. Y el artículo decía, el ánimo es un filtro que te hace ver la realidad de una determinada manera. Oye, yo cuando leí aquello digo, qué interesante. Y preparando el tema de hoy dije, oye, ¿y si aplicamos el principio de la filosofía justamente a esto que estamos tratando ahora, a la imagen de Dios que pueda tener un creyente? ¿Qué pasa? Y me puse a pensar. Y me di cuenta que no podemos hacer una aplicación exacta. Porque fijaos que la filosofía dice, la vida no es ni buena ni mala, es neutra. Nosotros no tenemos el mismo planteamiento de Dios. Nosotros no podemos decir que Dios es neutro, ni bueno ni malo. No, nuestro planteamiento es diferente. Ahora, el planteamiento es el siguiente. Si nuestro Dios es bueno, ¿cómo es que hay creyentes que lo ven malo? Aquí viene la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué hay creyentes que tienen una imagen distorsionada de Dios? Y la pregunta es, ¿podemos decir que no depende la imagen que tú tengas de Dios, del conocimiento que tengas de Él, sino de tu estado de ánimo? Y hay dos cosas que yo quiero presentaros. Primero, yo nunca he visto a una persona feliz, contenta, que diga improperios de Dios. Pero sí que he visto a personas tristes, quejosas y protestonas que dan una visión de Dios totalmente diferente a cómo es Dios. Así que digo, oye, pues el ánimo algo tendrá que ver. Segunda cosa, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué cuando vas a la Escritura hace tanto énfasis en lo que tú piensas, lo que tú dices y cómo te comportas con los demás? ¿Por qué hace tanto énfasis? Es curioso, cuando analizas estas tres cosas, las tres cosas influyen en tu estado de ánimo. Si tú piensas en positivo, tu estado de ánimo es bueno. Si tú piensas en negativo, tu estado de ánimo es malo. Si tú dices palabras bonitas a los demás, tu estado de ánimo es bueno. Si tú dices insultos y cosas malas, tu estado de ánimo es malo. Si tú te portas bien con la gente, tu estado de ánimo es bueno. Si tú te portas mal con la gente, tu estado de ánimo es malo. Así que, ¿esto a dónde nos lleva? Que la imagen que tú tengas de Dios depende enormemente de tu estado de ánimo. ¿Cuál es el consejo? Por favor, no pases tu vida amargado, porque si pasas tu vida con amargura, el problema es que cuando hables de tu Dios, no le presentarás como un Dios bueno, sino como un Dios de venganzas, exigente, como un juez inaccesible. Pero el Salmo 94 no solamente nos da este consejo tan bonito. El Salmo 94 nos habla de qué es lo que Dios tiene que hacer para salvarte. ¿Y sabes qué es lo novedoso, lo bonito, lo que me gusta? Es que no habla de una teología salvífica. Es decir, no habla de que para salvarte Cristo murió por ti, Cristo intercede, el Espíritu Santo te convence de pecado para que tú te arrepientas. No dice nada de esto. Y cuidado, yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, necesario, imprescindible. Lo único es que el enfoque que da el salmista en el Salmo 94 es diferente, es más personal y más práctico.
Me vais a entender ahora cuando yo lo desarrolle. El salmista dice que para que tú puedas ser salvo, Dios tiene que hacer 3 cosas contigo. Repito, no estoy excluyendo lo otro, lo estoy añadiendo, enfoque diferente. Si tú lees el versículo 17, fíjate con lo que tú te encuentras. Así escribe el salmista: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. ¿De qué habla el salmista? De la vida, de la vida. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estás vivo? Hay gente que cree en el destino. Yo estoy vivo porque el destino mío es seguir vivo. El azar, la suerte. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en la providencia. ¿Sabéis que hay muchos creyentes que cuando miran hacia atrás en su vida descubren cosas que les pasó, que tendrían que estar muertos, pero están vivos? Y la pregunta es ¿por qué? Yo recuerdo una vez que vi un coche que se estrelló contra un muro. El coche estaba arrugado, parecía un acordeón. Mirabas por dentro y estaba todo así. Y yo dije, la persona que tuvo el accidente lógicamente murió. Y me dice, no, pastor, no, está vivo. ¿Cómo? Pero si no hay hueco. Pues inexplicablemente no le pasó nada. Yo conozco personas que se han caído de alturas enormes y simplemente se han roto una pierna o una clavícula o un brazo, pero no les ha pasado nada cuando tendrían que haber muerto. Recuerdo hace un tiempo escuchar la noticia de un accidente de avión. ¿Sabéis los accidentes de aviones qué es lo que tienen? Que todos los que vayan en el avión, ¿qué les pasa? Mueren. Y de pronto yo escucho, en el vuelo tal, ha habido, no sé si eran 3 sobrevivientes. Y yo digo, oye, ¿pero eso cómo puede ser? ¿Por qué tú estás vivo? Y cuando voy al versículo 17, el salmista me responde, si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. ¿Tú te das cuenta? Para salvarte Dios tiene que protegerte, cuidar tu vida, porque en la vida tú tienes que hacer cosas antes de morir. Y Dios te protege para que tú sigas vivo. Y cuando uno ve esto, uno no puede por menos que decir, Señor, y a veces me quejo de que no me quieres. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios cada día que termina? Porque si Dios no me cuidara, todos estaríamos muertos. Porque acuérdate lo que dice el texto, porque el demonio, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, a quien destruir. Pero Dios nos protege. La segunda cosa que Dios tiene que hacer para salvarnos está en el siguiente versículo que dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿De qué está hablando aquí? Del pecado. ¿Sabes cuál es el objetivo del pecado? Destruir. Lo que pasa es que no destruye poco a poco. Fijaos cómo funciona. Cuando tú pecas, el pecado te hunde. Cuando tú vuelves a pecar, el pecado te hunde más. Cuando tú sigues pecando, te hunde, hasta que quedas destruido. La pregunta es, ¿por qué tú no estás destruido? ¿Por qué tú no estás hundido ahí abajo, sino que tienes la sensación que estás arriba y puedes mirar con ilusión y con esperanza hacia el futuro? Pues te lo dice el salmista, lo vuelvo a leer. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. ¿Por qué no te hundes? ¿Por qué el pecado no te destruye? Porque cuando pecas, la misericordia de Dios te sustenta. Segunda cosa que Dios hace para salvarte. Tercera cosa que Dios hace para salvarte. Siguiente versículo.
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Y de qué está hablando aquí el salmista? De la culpa, de la culpabilidad. Tú sabes que cuando uno peca, automáticamente aquí y aquí, tiene que aparecer la culpa. Esto es como la ley de la gravedad. Si tú te caes, ¡pum!, te golpeas, te estripas, y bueno, si es de muy alto. Cuando uno peca, tiene que aparecer la culpabilidad, porque es causa y el efecto. ¿Cuánto pesa la culpa? Querido hermano, la culpa pesa tanto, 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 que mucha gente prefiere quitarse la vida antes de seguir sufriendo por la culpa. Porque fíjate cómo funciona la culpa. Cuando tú pecas, aparece la culpa. Cuando tú pecas, y fíjate si pecamos, la culpa se convierte en un bucle. Y el bucle transforma la culpa en un complejo. Eso en psicología se llama el complejo de culpabilidad. ¿Y sabes cómo trabaja el complejo de culpabilidad? No te deja vivir. Porque todos tus pensamientos están enfocados a tus fallos, a tus errores, al daño que tú has hecho. Y cuando el cerebro solamente tiene fallo, culpa, culpa, fallo, finalmente el cerebro se rompe. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué a ti no te pasa eso? ¿Por qué no? La culpabilidad no te ha destruido. El salmista te lo dice. Fíjate, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¡Ay, qué bonito! Así que fíjate, cuando tú pecas, que tendría que ver la culpabilidad, el Señor te consuela, el Señor te alegra, el Señor levanta tu ánimo. Por eso tú no estás destruido mentalmente, porque el Señor ha provisto para que no sea así. Así que fíjate, Dios nos salva haciendo tres cosas. Primero, te cuida para que sigas vivo. Segundo, cuando tú pecas, te sostiene para que no caigas, no te hundas. Y tercero, como consecuencia del pecado, cuando la culpabilidad te ataca e intente destruirte, los consuelos de Dios destruyen el efecto de la culpabilidad y todavía tienes la esperanza de vivir en la eternidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo termino. Y termino con una pregunta. Si nosotros somos tan malos, tan pecadores, tan rebeldes, ¿cómo es que Dios no se ha cansado de nosotros y nos ha abandonado? Porque no es por nada. Si el Señor te dijese, el Espíritu Santo te dijese, ¿cuántas veces has pecado a lo largo de tu vida? Yo no sé el cuaderno cuán gordo sería, pero quiero decirte, no sería un cuaderno normal. O aquí hay alguien que haya pecado en su vida, no sé, 10, 15 veces. ¿Verdad que hay quien dice, no, yo por miles no los cuento, millones de veces? ¿Es que tú no crees que Dios ya tendría motivos y razones para cansarse de nosotros y decirnos, se acabó, ahí os quedáis? La pregunta es, ¿por qué no nos abandona? Y la respuesta está en el versículo 14. Fijaos lo que escribió el salmista. Porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Querido amigo, ¿cuánto valoramos, cuidamos, protegemos nuestra heredad, nuestra herencia? ¿Sabes quién es nuestra herencia? Nuestros hijos. Cuánto cuidado, cuánto cariño, cuánto... Nosotros somos la herencia de Dios. Por eso Dios no abandona a su pueblo, porque somos su herencia. ¿Cuál es el mayor error que podemos
cometer como creyentes. Piensa en esto, ¿cuál es el mayor error? Es curioso, el mayor error no es ser defectuosos, no es fallar, no es cometer pecados que no deseas cometer. El mayor error que puede cometer un creyente es abandonar la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué es un gran error? Porque Dios es respetuoso y si tú decides abandonar, Dios lo acepta, porque no te obliga. El problema es que Dios no podrá hacer contigo lo que estaba haciendo antes cuando estabas. Es decir, no te podrá cuidar, no te podrá sostener y no te podrá consolar, porque el que rechaza significa que no quiere y Dios respeta. ¿Y cuál es el resumen de todo lo que hemos dicho en esta segunda parte? Querido amigo, querida amiga, tenemos un Dios maravilloso, tan bueno, que pasa toda nuestra vida cuidándonos, protegiéndonos y dirigiéndonos. Y nos da tantas oportunidades que gracias a ello un día entraremos por su gracia en la eternidad. No te olvides nunca de tu Dios. En la iglesia puedes ver problemas, heridas, equivocaciones, torpezas, pero por favor no cometas el error, como este hermano me ha tratado mal, yo me voy de la iglesia. No cometas ese error. Nosotros somos imperfectos, pero el Señor, que es la casa donde estamos, somos su pueblo, es perfecto y Él hace maravillas con nosotros. Que Dios los bendiga a todos, que así sea.
Os invito a inclinar vuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea.